Un lector de Así Prensa me pregunta un poco sorprendido de por qué él ha escuchado que algunos sacerdotes cuando predican, por ejemplo, o que algunos teólogos cristianos hablan de que Jesús sufrió más en el momento del huerto de los olivos que en el resto de la pasión y de la crucifixión, ¿no? ¿Y qué cosa significa que haya cargado con nuestros pecados? De ahí me hace una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la pasión del huerto de los olivos, es que si hubo un momento en que Jesucristo fue solo hombre y no Dios. Esa afirmación, o sea, y lo digo con todo cariño, pero esa afirmación es un eructo. O sea, el que cree que Jesús fue Dios y hombre como dos cosas que están separadas, como, digamos así, un emparedado, ¿no? Una torta, como le dicen en México, es decir, donde hay un pedazo de pan arriba y hay una mortadela al medio, ¿no? Y que se pueden separar y después volver a juntar, tienen una visión completamente ridícula, pobre, equivocada y herética de lo que significa la naturaleza de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo digo con mucha energía para que se saquen todas esas estupideces de la cabeza, hermanos. Jesucristo es Dios y hombre, tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Entonces, en la manera como Jesucristo actúa, opera, vive, existe, su divinidad y su humanidad están siempre presentes y siempre combinadas absolutamente. Entonces, ambos aspectos se revelan en todas sus obras. Y en consecuencia, el hecho de que haya sufrido en la pasión no significa que haya dejado de ser Dios. Por el contrario, al contrario, la divinidad de Jesús nunca brilló más en el huerto de los olivos. Y ustedes dirán, no, pero Alejandro, todo lo contrario, Jesucristo estaba de rodillas, estaba sufriendo, ¿no? Tanto así que sufrió un episodio, como dicen, que le caían cuajerones de sangre, o sea, lloraba y sudaba sangre. Ese es un fenómeno rarísimo, pero que tiene explicación médica. Se llama hematohidrosis y significa sudar sangre. Eso es lo que significa hemato, sangre, hidrosis, sudoración. Y sucede cuando existe una situación de tensión nerviosa tan insoportable para una persona que la excitación nerviosa produce el rompimiento, el reventarse de los vasos capilares, es decir, de los transportadores de sangre más pequeños y más superficiales que están en la piel, y por eso es que aparecen, ¿no? Digamos, la ruptura no se vuelve una herida, pero por los propios poros, por donde sale el sudor, sale en cambio sangre. Entonces, esta es obviamente la experiencia más humana de Jesucristo, pero es también la más divina. ¿Por qué? Porque lo que le hace sufrir a Jesucristo es saber que como Dios ha venido a redimir al mundo, y en ese momento en que se prepara para darse plenamente, yo podría decir, aparta de mí este cáliz, pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, es decir, donde al final se adhiere a la voluntad del Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿por qué se adhiere a la voluntad del Padre y por qué tiene este sufrimiento profundo? No porque tiene miedo a lo que va a pasar en la pasión. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Jesucristo rechaza cada vez que anuncia su pasión. No, el Hijo del Hombre tiene que morir. Cuando San Pedro le dice, no, Señor, no digas eso, le dice, apártate de mí, Satanás. Jesucristo rechaza ferozmente, incluso al mismo San Pedro que él había elogiado en ese hermoso pasaje de Juan. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en ese momento en que le encomienda la autoridad de la iglesia, pocos minutos después Jesús está llamando a ese mismo Pedro que ha elogiado y a quien le ha dado la potestad de ser la autoridad máxima de la iglesia, le está llamando Satanás. Ni siquiera le dice, eres como Satanás, le dice Satanás. Entonces, Jesucristo no tenía miedo. Ese no era miedo. Era un momento misterioso de encuentro con el Padre que muchos teólogos afirman. Y en mi modesto entender, con mucha precisión, lo dice por ejemplo Juan Pablo II, que en ese momento Jesucristo era consciente, y lo pongo en mis palabras para ponerlo en sencillo, ¿no? De una forma fácil de explicar.
Jesús estaba enfrentando la tragedia de saber que su salvación iba a ser derramada sobre todos los hombres, que en ese momento Él iba a cargar con tus pecados y los míos. Eso es lo que significa que cargó consigo todos los pecados. Es que los pecados que tú y yo todavía no hemos cometido, Jesucristo los cargó. Que los pecados que nuestros bisnietos van a cometer en el futuro, Jesucristo los cargó. Y por eso es que cada vez que nosotros evitamos cometer un pecado, aliviamos, paradójicamente, la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque como es Dios, no hay tiempo. Entonces Él ha tenido que cargar todos esos pecados. No habría manera de redimir a todos los pecadores que todavía no han nacido si no es a través de este acto de redención plena que se derrama sobre toda la humanidad. Pero la tragedia de ese momento es que en el momento en que Él asume todos estos pecados para redimirlos a través de la pasión, que luego va a culminar en la victoria de la resurrección, Jesucristo cae en la cuenta que este acto increíble de Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se vuelva Jesucristo, se vuelva hombre para redimir a toda la humanidad, va a ser un don desperdiciado por los hombres, tirado a la basura. Miren cuántos hombres conocen a Jesús y no les interesa. Miren cuántos hombres conocen a Jesús y se burlan de Él y ponen páginas web para hablar en contra de Jesucristo, de la iglesia, para burlarse de Jesucristo. ¿Cuánta gente herida, ofendida, católicos, católicas me dicen: Alejandro, mira esta página de Facebook, mira esta otra página, mira esta otra página? Creo que, un católico simplemente se tortura haciendo caso a esas cosas, ¿no? Pero es para que comprendan cuál es el momento supremo de la pasión, en la que además, curiosamente, está totalmente solo. Los discípulos a los que les ha pedido: quédense conmigo, recen, están durmiendo. Vuelve a venir y se hacen los despiertos, ¿no? Y dice: veo sus ojos cargados. Habían tomado mucho vino, se les había pasado la mano, no podían estar despiertos. Entonces, en el momento más trágico de Jesús, donde quiere la compañía de sus discípulos amados, los discípulos amados como tú y yo estamos como perros tirados en el piso. Perros que se han pegado una panzada de huesos. Y eso somos tú y yo, ¿no? No estoy acá insultando a los pobres apóstoles, que no sabían lo que estaba pasando, a diferencia de nosotros, que sí sabemos lo que ha pasado. Entonces, de allí que la iglesia siempre haya visto como la cúspide del sufrimiento de Jesús el momento del huerto de los olivos, esa oración. Y por eso es que ella comienza a sangrar desde allí y tiene esta hematohidrosis. Y esto está muy pocas veces es recogido, por ejemplo, en la cinematografía. Y solamente la pasión de Cristo recoge este momento tal como aconteció. Y Juan Pablo II, precisamente cuando le mostraron la película, dijo: fue como es decir, así debe haber sido. Entonces sí, es correcto, no se deben sorprender de que en la tradición de la iglesia ese sea el momento culminante de su sufrimiento. Ojo, no el momento culminante de la redención, de su sufrimiento. Jesucristo acepta allí cargar todos los pecados, los asume y comienza el proceso de lo que conocemos como la pasión de Jesucristo, y que termina con la muerte en la cruz, cumpliendo plenamente con la voluntad del Padre. Ese es el culmen cuando dice: todo está consumado. Y muere, y esa muerte es completada, llevada a la plenitud con la resurrección, para traer la esperanza justamente de que, para nosotros los hombres, de que la obra redentora de Jesucristo se ha cumplido, estamos redimidos, liberados del pecado. Pero esa redención no hubiera llegado si es que no hubiera habido este momento supremo de profundo dolor, pero de profunda aceptación de la voluntad del Padre, que es el tremendo momento del huerto de los olivos. Que tengas un buen día.